Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todas, a todos desde las distintas partes desde donde están conectadas y conectados. Esta es la cuarta sesión de los conversatorios iberoamericanos con observatorios. Nos estamos reuniendo el tercer lunes de cada mes a las 6 de la tarde de España, a las 5 de la tarde de Portugal, 1 de la tarde de Brasil. Menciono estos tres países porque somos los coorganizadores, pero no somos los únicos participantes. ¿Desde dónde viene esto? Bueno, aquí estamos tres de quienes invitamos. Está el Observatorio de Políticas de Ciencia, Comunicación y Cultura de la Universidad de Minho, Portugal. Está por ahí Manuel Gama y Rui Vieira, parte del equipo que organiza allí, del Observatorio de Políticas Públicas Culturais de la Universidad de Brasilia, en Brasil. Está en cámara Fátima Makiuchi, perdona si no lo pronuncio bien, y Daniela Fávaro en el equipo también académico. Y desde acá, desde Valencia, España, el Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, con Raúl Abeledo, que es el CAP responsable de iniciativas del observatorio, y yo como técnica del observatorio, que me ha tocado hoy hacer la moderación de esta cuarta sesión. Muy a grandes rasgos buscamos promover el diálogo entre observatorios culturales, sistemas de información cultural o centros de investigación del espacio iberoamericano. Voy a pasar ahora a dar la bienvenida a quienes nos acompañan. Está por un lado Ivania Barbosa Leitón, del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, el CIICLA, de la Universidad de Costa Rica, en Costa Rica claramente. Y por otro lado, la segunda persona que nos acompaña hoy es Pablo Cardoso, del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, el ILIA, de la Universidad de las Artes de Ecuador. Bueno, la sesión va a durar aproximadamente 1 hora, y cuenten quienes nos están acompañando desde las distintas partes, que al final vamos a dejar un espacio para las preguntas o los comentarios y sugerencias que nos quieran hacer, y también las pueden ir enviando durante la sesión en el chat. Como les decía al principio, esta es la cuarta sesión. Las tres anteriores están colgadas en las páginas web de los distintos observatorios coorganizadores, que durante la sesión las vamos a ir ahí pasando seguramente por el chat, para quienes no nos conocen todavía pueden aprovechar de ver más de lo que hacemos y de qué se trata este encuentro de voluntades, porque es un ciclo de 12 conversatorios, recién vamos en el cuarto, así que hay observatorios para rato. Dicho esto, voy a pasarles la palabra tanto a Ivania como a Pablo para un espacio muy breve en el que puedan presentar a las organizaciones que representan y presentarse más a sí mismos. Ivania, ¿te parece si comienzas tú? Muchas gracias, Marcia. Buenos días, buenas tardes para quienes nos escuchan y nos miran desde otras latitudes. Efectivamente, es un placer estar acá. Mi nombre es Ivania Barbosa Leitón. Yo soy la directora de el Centro de Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas, CICLA, de la Universidad de Costa Rica. El CICLA es una unidad académica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación, que acoge diversos centros e institutos de investigación acordes con las ramas que investigan. Es un centro que ya cuenta con 30 años de trayectoria, y el objetivo, uno de los objetivos primordiales del centro, es generar estudios y conocimientos en torno a las identidades culturales latinoamericanas, sus distintas formas y sus elementos constitutivos. Y obviamente desde un carácter multidisciplinario. Hay diálogo académico, hay investigación para luego, como dinámica de esta universidad, de la Universidad de Costa Rica, abrir los espacios también con la sociedad costarricense, primordialmente con la sociedad centroamericana y con el resto de Latinoamérica, y la proyección iberoamericana también. Y todo esto con el afán de que se generen acciones beneficiosas para esas comunidades que también eh, se vinculan con los temas que se investigan acá. Esa sería a breves rasgos mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivania. Pablo, te escuchamos. Bueno, muy buenos días con todos, con todas. Yo en primer lugar quisiera agradecer la iniciativa que Marcia, Manuel y Fátima, como representantes de los observatorios de Valencia, Niño y Brasilia,
han tenido para generar este espacio en el cual convergemos distintos observatorios de la esfera iberoamericana. Creo que la OEI también tiene un rol muy importante en esta iniciativa, pues es una institución que desde hace algunos años sostiene algunos observatorios de la región y además busca una convergencia y espacios de diálogo de nuestras instituciones. Yo soy Pablo Cardoso, me da mucho gusto también saludar a Ivania, con quien vamos a compartir esta conversación por la próxima hora. Nosotros estamos ubicados en la Universidad de las Artes. Yo dirijo el Centro de Investigaciones de la Universidad de las Artes, el ILIA, Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes. Es un instituto que trabaja tradicionalmente con las distintas disciplinas artísticas en sus dimensiones trans e interdisciplinares. Es un instituto que tiene algunas líneas de investigación asociadas a las formas de producir artes, a las estéticas y a las distintas inquietudes de investigación-creación que nuestra planta de investigadores artistas tienen. Nosotros somos una universidad, la primera del Ecuador en dedicarse integralmente a la formación en artes. Tenemos una historia relativamente corta. Estamos festejando este año nuestros 10 años de creación, es decir, que es una universidad pública que en el contexto de una reforma de educación superior se creó para legitimar la idea de que las artes y la cultura son vectores importantes de generación de conocimiento. Y pues desde hace 10 años esta universidad se ha convertido en uno de los motores principales de la formación y de la creación artística del país, ¿no? Dentro de esta responsabilidad que se nos ha dado, ¿no? Que es también una responsabilidad muy comprometida con un campo de las artes que tradicionalmente en nuestros países adolece de muchos problemas y que también tiene una necesidad importante de atención en diferentes dimensiones, es que la actividad de nuestra universidad no puede circunscribirse de ninguna manera únicamente a abordar la formación artística, la creación, investigación de nuestros docentes, sino que entendemos que tenemos un rol muy importante también con el sector cultural en su dimensión política, ¿no? En su dimensión económica, en su dimensión de gestión cultural. Es por eso que en el seno de este Instituto de Investigación de la Universidad se crea un proyecto de observatorio de políticas de economía de la cultura que responde a esta necesidad de generar también investigación aplicada a la cultura y a las artes desde su dimensión política de gestión y económica. El observatorio nace hace 4 años, ¿no? Hace 4 años justamente con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cultura, la Ciencia y la Educación, la OEI, y es un proyecto que se va fortaleciendo en los siguientes años como un espacio de generación de información, de análisis de políticas públicas y también de incidencia en los diferentes ámbitos de la gestión pública de las artes del país. Este observatorio trabaja tanto con docentes de la universidad como con estudiantes que hacen sus prácticas en nuestro instituto y también con colaboradores externos que se van interesando a la acción de un observatorio que es original por sus ámbitos de interés y que también es un espacio que busca fortalecer el campo cultural en distintas dimensiones. Entonces, esto quizás Gracias, es Pablo. como la información de base como para comenzar la discusión. Muchas gracias. Perfecto, no, gracias a ti, Pablo. Vamos a ir dando espacio luego para hablar, entrar un poco más en detalle. Bueno, voy a dar la bienvenida a las personas que se han ido integrando en estos minutos. Voy a partir con el primer tema. Uno de los objetivos de este ciclo es que seamos realmente una plataforma para difundir prácticas iberoamericanas de proyectos que contribuyan a poner la cultura en el centro de las políticas públicas.
la pregunta muy concreta es, ¿qué significa para ustedes poner al centro, la cultura al centro de las políticas públicas, considerando que son dos organizaciones que dependen de universidades que son públicas? Y en realidad la pregunta más precisa es, ¿cómo convive la realidad del sector cultural con sus propias diversidades, con las reconocidas precariedades, con estas formas y tiempos que tiene la academia y el quehacer del mundo universitario, que es muy distinto en términos de tiempo y forma justamente con el mundo cultural? Ivania, ¿te parece si tú comienzas? Sí, me parece bien. Efectivamente, les voy a hacer un brevísimo contexto. Acá en Costa Rica, en este momento, las 5 universidades públicas están en proceso de negociación que se toma, ya tarda mes atrás, mes y medio atrás. En ese fondo de negociación, que es el presupuesto asignado a las cinco universidades públicas, entra en negociación también el factor de investigar, de discutir, de dialogar, de proponer sobre la cultura, ¿verdad? Y entonces en ese sentido estamos en esta coyuntura específica de negociación del presupuesto para el año 2025. Acá se negocia siempre el año anterior para el año siguiente. Y a propósito de eso, cómo trabajar con estas situaciones particulares en donde la cultura tiene un papel primordial, no solo a nivel de la academia y de la intelectualidad de las universidades y de otros centros o institutos de investigación, sino también para la sociedad costarricense y otras sociedades. Bueno, pues también echo la mirada atrás y les hago el contexto de que eh, a pesar de estas carencias económicas que contribuyen visiblemente a posicionar la cultura para un conocimiento colectivo, los centros y las universidades han sabido posicionarse, al menos acá en el caso costarricense, como parte primordial, parte crítica de la constitución en nuestra nación con respecto de las políticas, las gestiones, la vinculación con las sociedades, con las comunidades, y entonces se ha sabido sostener ahí, pero sí enfrentamos retos. Y yo creo que en este sentido, cómo colocar, cómo contribuir desde los proyectos, eh, parte desde los mismos equipos de investigación, de dónde y cómo acceder a fondos para generar proyectos que visibilicen y que discutan sobre las culturas. Se están generando, por ejemplo, hay alianzas importantes fuera de las universidades o internacionalmente. A veces también hay que buscar los fondos internacionalmente para volver hacia el centro, hacia el seno de la universidad y poder proponer y poder publicar, visibilizar y retomar los problemas que acontecen con respecto de la cultura, de la investigación, de la docencia y de la acción social. Este último aspecto es clave en la Universidad de Costa Rica porque la acción social vincula efectivamente todos estos elementos desde una visión humanista y crítica y contribuye al desarrollo integral de las comunidades, de las personas, con la finalidad de que haya una sociedad más justa, inclusiva y participativa y respetuosa de la diversidad del ambiente en la búsqueda del bien común. Entonces, eso es lo que está aconteciendo, al menos hoy precisamente en discusión acá en Costa Rica, que tiene que ver con la financiación para el 2025 para nuestras 5 universidades públicas. Quedo acá. Ivania, aprovecho que nos quedan unos minutos y te hago una pregunta en el mismo tema. Entre las últimas actividades que uno puede ver que ustedes están llevando adelante, hay una convocatoria específica para generar conocimiento en torno al rol de la cultura en los procesos migratorios. La pregunta es cómo se refleja esto en las políticas públicas o cómo se relacionan las políticas públicas culturales en Costa Rica con estos procesos. Tienen mucho menos glamour que la programación cultural, por eso te lo pregunto. Entonces es difícil también ir conquistando ahí a los tiempos y las formas de la política con estos temas que son más complejos y de más largo alcance.
Y aquí pasa algo muy particular, Marcia. No quisiera entrar a abordar situaciones coyunturales particulares de nuestra nación, pero vamos a ver, las universidades generan y se acercan y son consultadas con respecto de políticas migratorias, con respecto de discusiones, propuestas, pero estamos enfrentando, especialmente en este caso particular, una administración presidencial muy sui generis para una trayectoria democrática que ha caracterizado a Costa Rica. Entonces, en ese sentido, eh, te lo voy a contar también así. Se los voy a contar también así. Recientemente, hace cosa como de unas 2 semanas, la ministra de Cultura fue destituida por el señor presidente y ya en estos días salió el nombre de un nuevo, de una nueva persona que va a ocupar el cargo del ministro de Cultura. Y entonces, desde la academia y desde distintos sectores, nuestra Asamblea Legislativa que también la integran algunas personas muy críticas, han señalado que, que ese nombramiento no refleja precisamente la cultura, la cultura y las políticas que esta nación está necesitando en este momento. Entonces, Ha sido políticamente muy correcta y no te voy a meter en problemas más complejos y le voy a dar ahora el pase a Pablo para que él nos comente. Pablo. gracias. Bueno, Marcia, y bueno, qué interesante lo que nos cuenta Ivania. Hay muchas cosas que decir al respecto, así que voy a tratar de abordar varios temas para comenzar, ¿no? Primero, yo tengo que manifestar que, bueno, hacer educación en artes, ¿no? Y trabajar desde la educación pública en artes no es una cuestión sencilla, ¿no? Porque la educación en artes ha sido tradicionalmente un campo, primero abandonado por los distintos gobiernos y sociedades de nuestra América Latina y también ha tenido una matriz que ha sido adoptada desde otros cánones, ¿no? En el Ecuador, como en otros países de América Latina, la expedición de nuevas constituciones con nuevos conceptos como el de la interculturalidad o el de la plurinacionalidad, por ejemplo, plantean unos desafíos muy importantes para nuestras universidades. Yo concuerdo ahí con Ivania que la acción universitaria tiene una importancia determinante en su conexión, no solo con la formación del campo artístico, donde de hecho hay algunas disputas también, ¿no? La educación formal artística y la educación no formal artística, ¿no? Que también es muy importante y tiene que ser reconocida y que muchas veces puede entrar en tensión. Es necesario que las universidades sean lo suficientemente consecuentes para entender estas disputas y más bien servir como un espacio en el cual la formación artística no formal sea reconocida. Es así que nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos procesos de validación de trayectoria en los cuales podemos otorgar titulaciones a artistas reconocidos y también permitir que ellos sean maestros en la educación superior, cosa que muchas veces ha sido impedida o ha sido relegada, ¿no? La universidad así se convierte en una herramienta del campo artístico y cultural para dar soluciones. De igual manera, cuando hablamos de vínculo con la sociedad, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque es la forma en la cual la universidad se interviene en espacios de conflicto, ¿no? En poblaciones que lo requieren o en otros espacios en los cuales tradicionalmente la cultura y el arte no es admitido. Yo creo que eso es un elemento determinante para también ampliar la discusión de cómo la cultura y el arte puede ser un elemento transversal en las distintas políticas públicas. Creo que ese es uno de una de las luchas más importantes, entender que el campo cultural y artístico eh, eh, no debe aislarse en sus discusiones y en las particularidades que efectivamente tiene la producción artística y cultural, sino que tiene que ser un elemento transversal, ¿no? Intersectorial en la búsqueda de los problemas que hoy tiene nuestra sociedad
latinoamericana en general y del mundo en general, ¿no? Ahí es como como cuando tú aludes, Marce, ¿qué tiene que hacer la cultura y el arte cuando hablamos de problemas migratorios? Mucha gente diría, no, no tiene nada que ver, son temas totalmente aislados, ¿no? Cuando vemos que al contrario, ¿no? Si no tenemos respuestas desde una perspectiva cultural, ¿no? Y que aborden estos grandes problemas, ¿no? Desde la comprensión de las herramientas que la cultura, el arte, el patrimonio otorgan también, estamos realmente generando parches, ¿no? Parches, ¿no? Entonces, una de las luchas más importantes de una universidad y de las instituciones de cultura más ampliamente, creo que es doble, ¿no? Y ahí hay que generar equilibrios muy interesantes. Por un lado, está, ¿no? Luchar por las particularidades, defender la educación en artes, ¿no? Entender que las políticas públicas del arte son particulares y que hay que atenderlas con presupuestos, con normas, por ejemplo, hacer entender a los organismos de evaluación universitaria que evaluar una universidad en artes no es lo mismo que evaluar a una universidad generalista, ¿no? Ahí hay unas luchas por la particularidad, ¿no? Pero también, y eso no debe impedir que se transite por otra vía, en la cual se involucre al campo cultural a sentarse en la mesa de discusiones de los grandes problemas nacionales, regionales y globales. Entonces, nosotros entendemos de esta manera cómo una universidad en artes y en general el campo cultural debe trabajar, ¿no? Muy hábilmente y en equilibrio en estos dos espacios que no son excluyentes, sino que al contrario son complementarios. Pablo, aprovechando que tú mismo tocas el tema y ya que son una universidad que se define como una universidad que entrega formación en artes, por el conflicto que tú, o no el conflicto, el choque, si tú quieres, porque no es un conflicto, el desafío, plantémoslo en positivo, de administración pública versus la naturaleza del sector artístico y sus diversidades que ya son un mundo internamente. ¿Cómo dialogan estas dos partes? A partir de eso, eh, ¿qué tipo de herramientas y competencias ustedes como Universidad de las Artes ves como indispensables para aportar en ese diálogo? Bueno, yo creo que lo más importante es la evidencia, ¿no? No hay mejor lucha que se hace cuando se demuestran cosas que la universidad es capaz de hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos de investigación, creación, por ejemplo, la creación artística, que es bastante particular y que es poco entendida en algunos medios, lo importante es en lo pedagógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser una universidad de puertas abiertas, ¿no? Ser una universidad que derribe, transgreda o se oponga, por ejemplo, a aquellas visiones que buscan particularizar el arte o encerrarlo, ¿no? Encerrarlo en su espacio de exposición, ¿no? O en el teatro, en la galería. No, no, acá la universidad es pública y se conecta no solo con las poblaciones, sino con la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahí, y les voy a contar, ¿no? Además, con muchas ganas que en algún momento puedan visitar nuestra universidad, estamos en pleno centro corazón de la ciudad de Guayaquil, que es una ciudad con mucho vértigo porque es un puerto y hay mucho comercio. Entonces, llevar el arte y la cultura a este espacio y que no sea un espacio gentrificador, sino que por el contrario se integre a las dinámicas de la ciudad, es un reto que necesitamos pensarlo y ocuparnos de ello. Otra estrategia está también en la función de vínculo con la sociedad, ¿no? Trabajar en lugares, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, hoy en día el Ecuador está atravesando su peor crisis de seguridad, ¿no? Estamos en un momento de disputa política muy, muy fuerte, ¿no? El centro del problema del narcotráfico de América Latina se ha desplazado al Ecuador, ¿no? Y tenemos barrios totalmente cooptados por las bandas de crimen organizado actualmente, ¿no? Ahí es donde la universidad también tiene unos desafíos y una necesidad de demostrar, ¿no? Que, por ejemplo, las políticas públicas para combatir la violencia no están únicamente en la dimensión de la seguridad o de la milicia, ¿no? De las armas, ¿no? Nosotros creemos que cualquier solución integral
duradera y estructural este problema de la violencia, pasa por la cultura, pasa por las artes, ¿no? Entonces, nosotros también tratamos de involucrarnos, por ejemplo, en estas zonas especiales. No es fácil, ¿no? No es para nada fácil porque son momentos muy tensos en el Ecuador, pero lo intentamos a partir de las conexiones que la universidad ya ha hecho durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay como que una dinámica que la universidad ha logrado, ¿no? Legitimarse desde la acción pública. Luego, efectivamente, ya entramos en otro tipo de negociaciones, si se quiere, más tecnocráticas, ¿no? A la hora de decir a las instituciones de control de la educación superior, mire, ¿no? Nosotros estamos haciendo este es nuestro impacto, pero necesitamos que ustedes comprendan, por ejemplo, que nos tienen que evaluar diferente, por ejemplo, cuando se evalúan los metros cuadrados dedicados a la enseñanza versus los estudiantes. No, nosotros no podemos tener las mismas métricas, porque, por ejemplo, aquí tenemos estudiantes de dance, ¿no? Que necesitan muchos más metros cuadrados para formarse que un estudiante de economía o de ingeniería, ¿no? Entonces, más o menos la negociación va por ese lado, ¿no? Y yo ahí tengo que decir, ¿no? La comunidad universitaria, compuesta por nuestros docentes artistas, investigadores de ciencias humanas también, y nuestros estudiantes, quizás son el mayor capital que nosotros tenemos para lograr avanzar en la consolidación de nuestra universidad en el sistema de educación superior. Mira, gracias Pablo. Y recién mencionabas tú sobre los conflictos que ha traído el narcotráfico, los problemas de delincuencia. Y con esto los quiero llevar al siguiente bloque, a propósito de este binomio entre cultura y desarrollo sostenible. Cultura y desarrollo primero, cultura y desarrollo sostenible hoy, que ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo en cuanto a concepto desde muchísimos puntos de vista. Podemos encontrar innumerables estudios desde la década del 2010 en adelante, desde distintos países, de distintas realidades, en que, claro, con mediana facilidad uno puede decir si se consolida el sector cultural o la cultura como una herramienta estratégica para alcanzar el desarrollo. Sin embargo, aquí hay dos puntos que yo quiero hacer ver. Primero, la cultura no fue incluida dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2020, que ahí hay un tema que todavía está muy, muy en boga y muy en discusión, que los quiero invitar a conversar sobre eso. Y segundo, que depende mucho desde la realidad territorial, desde donde se analice este tema, utilizar o no la cultura como un medio para alcanzar el desarrollo es un desafío a veces a demasiado largo plazo en atención a las necesidades urgentes de contextos como los que tú acabas de describir de Ecuador, o contextos en general de desigualdad estructural que son más propios de los países de Latinoamérica que del espacio iberoamericano. Y ojo que la visión que tengo aquí ya no es tan institucional, sino que viene de que es de donde yo soy, que es chilena, y que, claro, somos el segundo país menos pobre de América Latina, pero también el segundo más desigual de la OCDE. Entonces la pregunta viene un poco desde ahí. En Costa Rica el índice de desigualdad se ha mantenido estable en los últimos 20 años, o sea, tiempo suficiente como para evaluar el impacto de una política pública. Y en Ecuador los niveles de pobreza extrema, claro, son niveles en los grupos conocidos, en mujeres y entre personas que pertenecen a pueblos o naciones indígenas. Entonces, ¿cuál es el desafío en estos contextos? Y aquí digo ya en nuestros contextos latinos. Resulta tan bonito en el papel poner a la cultura como un objetivo de desarrollo sostenible cuando la desigualdad estructural es de este tamaño, de este desafío. Si quieres, Pablo, te dejo a ti mismo la palabra, como tú ya estabas tocando el tema, y luego pasamos a Ivania. Bueno, sí, es una discusión que es muy pertinente y que es muy actual, ¿no? Ayer mismo estaba revisando un nuevo libro donde O'Connor habla de que estandarizar la cultura y pensar en términos de industrias culturales y quizás ha sido uno de los errores que el sector ha cometido en las últimas décadas, ¿no? La visión de la cultura como un sector económico, ¿no? A través de varias métricas e indicadores, como ha sido la misma métrica de la participación de la cultura en el PIB de los diferentes países, que es una cifra que ya 15, 20 años le estamos dando, y que quizás en algún momento tuvo como esta estrategia de decir, somos un sector económico importante, pesamos tanto en los empleos, producimos riqueza,
Por ende, también necesitamos apoyo político, políticas públicas, financiamiento, ¿no? Y necesitamos sentarnos en las mesas gubernamentales como tomadores de decisión, ¿no? Yo creo que fue una apuesta del sector, ¿no? Pero que por lo visto hasta hoy en día quedó corta, ¿no? Quedó corta y ha corrido el riesgo de instrumentalizar un poco la función de la cultura, limitándola quizás a una dimensión económica. Y bueno, lo digo eso como economista, además que es una autocrítica que hago al tema, ¿no? Yo creo que ahí justamente el hecho de que la cultura no haya sido tomada en cuenta como un objetivo per se en los objetivos de desarrollo, en los ODS, es justamente una evidencia de que no se ha sopesado justamente la incidencia y las posibilidades que la cultura da para transformar las realidades de nuestros pueblos, ¿no? Yo creo que ahí hay una deuda. Se habla mucho de la cultura como una dimensión transversal, ¿no? En varios otros objetivos, pero yo creo que sí adolecemos de esta necesidad de que la cultura sea vista como un sector estratégico y en crisis, ¿no? Porque si nosotros vemos qué es lo que está sucediendo a nivel latinoamericano, veo por ahí algunos compañeros en Argentina, ¿no? En otros países, Brasil fue el caso hace algunos años, en Ecuador, estamos viendo una disminución de nuestros presupuestos radicales, ¿no? Darles una cifra, el Ministerio de Cultura del Ecuador en el año 2015 tenía un presupuesto que rondaba los 50 millones de dólares. Hoy en día, 10 años más tarde, nuestro presupuesto está por debajo de los 20 millones. Entonces, son recortes muy fuertes que quitan capacidades al sector, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que hacer bloque común, ¿no? Porque otra de las características que también tiene el sector cultural y artístico es que estamos muy atomizados, ¿no? Cada sector o cada subsector busca sus posibilidades dentro de esta sobrevivencia de los trabajadores de la cultura y muchas veces se vuelve una disputa caníbal, ¿no? Entre los distintos actores culturales. Yo creo que ahí justamente los roles de articulación que se espera que deberían tener los ministerios de cultura no ha bastado, ¿no? Ahí es donde quizás espacios como este, como el de las universidades, ¿no? Podría ser quizás de mayor capacidad de aglutinar a sectores, trabajar en transdisciplinaridad, darse cuenta que las problemáticas de los distintos subsectores culturales pueden trabajarse en colectivo, ¿no? Que no se debe quizás reclamar más dinero para un subsector en vez del otro, sino que se deben pelear por mayores capacidades del sector, ¿no? Entonces yo creo que ahí en las universidades, ¿no? Los observatorios, la capacidad de trabajar en red es clave y es vital para insertarse en las grandes agendas del desarrollo sostenible, porque los problemas de pobreza, ¿no? Los problemas de cambio climático actualmente, los problemas de violencia, los discursos de odio, ¿no? De xenofobia que vemos que cada vez están más presentes en la región latinoamericana, pero también alrededor del mundo. Si no basta ver qué es lo que pasó en Francia hace algunas semanas y el riesgo que sigue ahí latente, ¿no? De la conquista de espacios por la extrema derecha, ¿no? Es importantísimo que la cultura tenga un rol en para atender y abordar estos problemas de desarrollo sostenible, ¿no? Si es que no tienen un componente cultural, difícilmente vamos a poder tener resultados reales. Pablo, mencionabas tú recién sobre la importancia de la colaboración y el trabajo en red. Aprovechando que tenemos un par de minutos de margen, Pablo, quería preguntarte sobre la experiencia colaborativa que han tenido entre las instituciones con estos encuentros de política cultural y economía de la cultura, que entiendo van a tener la cuarta versión ahora en octubre. Si nos puedes contar un poco de eso, a ver si desde ahí podemos encontrar alguna respuesta, sobre todo de cara
al desafío de la diversidad. Y ya no hablo solo de la diversidad entre los distintos países que conformamos el espacio iberoamericano, que son parte de estos encuentros, sino en la diversidad que mencionaba al principio y que han hecho ver también algunas de las personas que están participando, la diversidad propia del sector cultural y creativo. Son distintas etapas del ciclo cultural, distintas disciplinas que se abarcan desde distintas áreas, por lo tanto el desafío es complejo desde donde se le mire. Si nos pudieras, Pablo, contar un poquito de esa experiencia de colaboración o cómo se concreta eso, y luego ya le damos el paso a Ivani. Sí, justamente, y muchísimas gracias, Marcia, por el espacio. Quiero aprovechar justamente, bueno, nuestra universidad, que nace hace 10 años, es una universidad bastante joven, nace con un espíritu latinoamericanista, ¿no? Y eso es interesante porque en el campo de la investigación en artes formamos una red latinoamericana de investigación en artes, en la cual justamente la Universidad de Costa Rica hace parte, es la red LIA, ¿no? Tengo grandes colegas, me acuerdo de Patricia Fumero, de la universidad que conformamos una red de investigación en artes. Lo que nosotros ahora buscamos y más bien aprovechamos una semilla que fue sembrada por los colegas de Colombia, ¿no? Y veo al colega César Pinzón, que está aquí presente en el conversatorio, fue una invitación a tejer redes entre los observatorios de cultura de Latinoamérica, ¿no? Que nació en el año 2022. Tuvimos una invitación del Ministerio de Cultura de Colombia en ese momento y estuvimos ahí también con el compañero Héctor, que lo veo de la Universidad de Buenos Aires. Estuvimos varios observatorios, ¿no? De Brasil estuvo el Itaú Cultural, estuvimos nosotros de Ecuador, estuvo Colombia, estuvo también la Universidad de la República de Uruguay, y conformamos una red internacional de observatorios de políticas y economía de la cultura, ¿no? Los tiempos políticos en los diferentes países, de ahí mi colega Héctor de Argentina no me dejará mentir, son muy variables, ¿no? La ola que favorece a ciertos países en algunos años, luego regresa, y la inestabilidad es una de las constantes. Es algo paradójico que la inestabilidad sea una constante de nuestros países, ¿no? Entonces ahí es donde el trabajo en red, ¿no? Puede tener muchos frutos a la hora de sostener procesos, porque los diagnósticos están hechos, ¿no? Nos juntamos, ¿no? Encuentros internacionales, existen muchos. Nosotros organizamos uno como observatorio acá de Ecuador. Estamos invitando justamente a todas y a todos los quienes nos quieran acompañar en Cuenca del 30 de septiembre al 4 de octubre a reunirnos para trabajar en red, fortalecer estas posibilidades de colaborar y discutir varios otros temas de actualidad sobre las políticas culturales de América Latina, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es que tenemos que trabajar en conjunto para atender algunos problemas estructurales del sector cultural en el Ecuador, en América Latina. Un ejemplo, un ejemplo para no tomar más tiempo es, por ejemplo, los sistemas de información de nuestros países, ¿no? Les hablaba del mismo cálculo del PIB que tiene ya 15, 20 años, pero hasta el momento no existen mecanismos estandarizados como hace 15, 20 años. Hubo una institución que fue el Convenio Andrés Bello, que generó algunas metodologías y que fue muy importante en su momento, pero por los distintos ciclos políticos, hoy en día, asistí a Chile, al MICSUR, que estuvo reunido hace pocos meses en Santiago de Chile, y todavía seguimos con problemas en América Latina para tener metodologías estandarizadas de cálculo de producción, ¿no? El PIB, del consumo cultural. Si nosotros vemos las encuestas de consumo cultural en nuestros países de América Latina y también dentro de cada país, cambian de metodología de año a año. Entonces no hay marcos de comparabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como instituciones de educación superior, ¿no? Con independencia y quizás con un horizonte de mayor plazo que los gobiernos, yo creo que ahí es donde nosotros nos debemos inmiscuir, ¿no? Creo que debemos Gracias, tomar Pablo. responsabilidades y aprovechar que también hay organismos internacionales que nos quieren apoyar, ¿no? Entonces, la invitación está hecha y ojalá podamos compartir más información sobre nuestro encuentro en Cuenca en los próximos meses. Mira, nos ha pasado esto en los otros
3 sesiones que hemos tenido, que cada vez que uno lanza una pregunta es como una ventana gigante de la serie de temas pendientes y de desafíos que como sector cultural tenemos y que solo nos anima a seguir. A veces se hace corto, pero también es fascinante al mismo tiempo que ocurra esto y con este nivel de diversidad. Entonces, bueno, retrocedo 2 pasos y le devuelvo la pregunta a Ivania por seguir el hilo conductor. A propósito del binomio cultura y desarrollo sostenible, ¿cómo ven ese desafío desde el CICLA? Gracias, Marcia. Retomo mucho de lo que ha dicho Pablo. Ha sido una brillante intervención y parto también de algo. Estas sociedades latinoamericanas, iberoamericanas, como nunca han recibido una oleada de violencia que se reconoce desde múltiples facetas. Por ejemplo, bueno, ya yo señalé una muy particular que tiene que ver con el asedio y de nuestros gobiernos en reducir presupuesto que es significativo para poder trabajar, pero eso no quita tampoco la capacidad que las universidades, los centros, los institutos de investigación han acuerpado para poder seguir investigando, para poder interrelacionar con las sociedades, con las comunidades, con los recursos con los que se cuenta, ¿verdad? Entonces, desearíamos, si bien es cierto, tener más recursos para poder generar más y mejores propuestas culturales, y que sean más visibilizadas, que sean reconocidas y valoradas en nuestras sociedades, eso sería lo ideal, pero con lo que tenemos también hemos trabajado. Y entonces en ese sentido me posiciono desde este centro de investigación para señalar que con todo y todo también podemos ejecutar con los recursos con los que disponemos en este momento. Y a partir de todas estas violencias que Pablo ha señalado, que no son solo de Ecuador, Costa Rica también la está viviendo enormemente, de la violencia del narcotráfico, es la situación de la xenofobia, eh, la atención humanitaria de las personas migrantes ha sido muy complejo y apenas está siendo abordadas estas situaciones en una forma muy diluida en los medios de comunicación. Ojo, eso no quiere decir que las universidades no intervengan, porque las universidades se abren a trabajar con las comunidades y integran ahí procesos culturales muy significativos, entre lo que puede aportar la academia y entre lo que también contribuye desde sus conocimientos, desde sus prácticas, desde sus mundos de vida que se generan en las comunidades. Pablo ha señalado algo muy importante y aquí hay una pregunta que me llamó, ya estuve viendo el chat, que me llamó muchísimo la atención, y es que cómo nuestros observatorios o centros o institutos de investigación pueden favorecer pensar en una agenda de desarrollo sostenible que integre la cultura. Yo creo que aquí también entraría en juego pensar si la cultura o las culturas, y aquí en el chat señalaba lo de la diversidad cultural, y aquí Nerea había escrito, ¿y cómo nos organizamos para la acción? Nerea, y para todos, yo creo que nos organizamos para la acción, ya estamos organizados para la acción, en este momento estamos ya organizados para la acción gracias a la gestión de las universidades que nos han convocado a estos conversatorios, a estas discusiones, ya estamos empezando a organizarnos para la acción. ¿Por qué? Porque es clave primero, bueno, reconocer qué aspectos comunes, qué aspectos diferenciadores, qué amenazas, qué posibilidades contamos para pensar en las culturas como un término colectivo que debe ser clave para nuevas agendas del desarrollo sostenible, perdón. Entonces, aquí estamos ya posicionados en un elemento para la acción. Y Pablo señaló otro elemento. Sigo montada sobre la ola que Pablo tan brillantemente desarrolló, y es establecer
diálogos, convenios. Si la universidad a veces no cuenta con los fondos precisos, establecemos convenios entre las mismas universidades, entre organismos internacionales, y nos damos cuenta que lo que habíamos pensado que era una isla en un acontecer cultural, político y social, mentira, no es una isla, termina siendo también vivencias y experiencias de otras naciones, de otros centros o institutos que se dedican a investigar sobre la cultura, sobre las identidades, sobre el acontecer latinoamericano e iberoamericano. Marcia, no sé si te respondí y había Sí, espacio para más. es lo que pasa y me quedo con algo que he apuntado y todo, y dice la nueva agenda del desarrollo sostenible. Está, a partir de ahí y de lo que decía también Pablo, a propósito de lo que le comentaba a Héctor, que de hecho va a estar con nosotros en el tercer lunes de septiembre desde la Universidad de Buenos Aires, que le comentaba también por el chat la importancia del rol del trabajo en red y de la colaboración en momentos de crisis, cómo está saltando a la vista ahora que mientras en algunos territorios o países disminuyen los presupuestos, al trabajar en red podemos sostenernos en conjunto desde otra manera. Dicho esto y con la nueva agenda del desarrollo sostenible en la mira, paso al bloque de las preguntas del público. No sé si hay, bueno, Rui probablemente nos va a ayudar con los micrófonos desde la parte técnica. Gracias, Rui. Y si hay alguien que tenga alguna pregunta, que por favor levante la mano. Eu não quero fazer uma pergunta, vou só fazer um comentário, no fundo a corroborar aquilo que a Ivânia disse, que no fundo estas conversas, estes debates que nos colocaram em conjunto muitos destes observatórios pela primeira vez, e que ao longo destes 12 meses vamos ter cerca de 30 organizações do espaço ibero-americano a conversar. Isso é muito positivo, é muito potente. Não podemos deixar esta oportunidade fugir. Temos quando na declaração da Mondiacult os chefes de Estado e de Governo foram instados a pensar no futuro e a pensar no futuro do próximo documento que vem depois da Agenda 2030, também na Mondiacult todos fomos convocados para este debate. Portanto, estas conversas, estas micro-redes que vão sendo estabelecidas, estes pequenos ou grandes projetos que vão sendo desenvolvidos são muito importantes e têm essa função. Quando o Observatório de Valência e o Observatório de Brasília e o Observatório da Universidade do Minho nos desafiaram a todos para esta conversa com este foco. Pensarmos o futuro. Pensarmos o futuro a partir do que vamos aprendendo uns com os outros e adaptando. Portanto, ouvir-vos aos dois colegas, ao Pablo e à Ivânia, foi um gosto neste sentido de alertar-nos que de latitudes diferentes é muito importante construirmos discurso e construirmos discurso consistente. Isto foi só para desbloquear um bocadinho a primeira conversa, a primeira pergunta efetiva, que eu não tenho. Mas a minha querida Fátima já abriu o microfone, portanto eu vou-lhe passar a palavra. Diz, Fátima. Boa tarde a todos, todas. Muito bom ouvi-los desde Costa Rica, Equador, Espanha, Portugal e outros países que estão aqui também. A pergunta é, em alguns momentos, tanto Ivânia quanto Pablo falaram sobre a questão dessa transversalidade da cultura, né, em relação principalmente às estruturas que são desiguais, né, as desigualdades, né, você poder trabalhar com olhar a questão da pobreza, da mudança climática, segurança, entre outras, né, e perceber esse vetor, a cultura como um vetor de desenvolvimento nas soluções desses tipos de problema. A minha pergunta é, do ponto de vista das ações desenvolvidas pelos observatórios,
né, que vocês coordenam, há experiências nesse sentido? Há atividades em que estudos ou práticas, né, que vão dentro dessa perspectiva da transversalidade em relação, talvez, à pobreza, ou à segurança, à mudança climática? Há, há práticas ou estudos que são desenvolvidos por vocês nos observatórios? Não sei se foi claro o meu português. Y Vania, si Co- quieres si parte fue claro. tú respondiendo. Gracias, gracias, Fátima. Efectivamente, la transversalidad de la cultura cruza las investigaciones, las discusiones y los diálogos en el CICLA. Establecemos jornadas de investigación, establecemos proyección del centro y compartimos y socializamos y publicamos también, eso es importante, lo que se investiga acá. Y un elemento importantísimo es la consolidación de los equipos interdisciplinarios en esos procesos de investigación y de acción social. Vamos a ver, si bien es cierto, es valioso un sentido individual en un proyecto de investigación X o Y, pero los equipos interdisciplinarios, creo que desde ahí arranca ese sentido en donde ya la transversalidad de la cultura está consolidada con un equipo que ha puesto en común alguna problemática, Fátima, de las que usted señaló: seguridad, migración, etnia, etnicidad, cultura, poder, distintos ejes que son investigados en este centro, y entonces desde ahí ya parte esa transversalidad cultural, que luego es puesta en conocimiento, y Pablo lo ha señalado, desde estos requerimientos administrativos que acogen a las universidades, y entonces luego también son mostradas a la sociedad costarricense y a las sociedades que acogen y que generan esos temas o ejes que son investigados o analizados. Creo que a grandes rasgos respondí. Vamos a, si no, sobre lo que también Pablo señala, me coloco yo ahí desde una postura con respecto del CICLA. Gracias. Pablo, ¿quieres agregar alguna cosa? Sí, yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Que podríamos pasar mucho tiempo hablando de cada uno de ellos, ¿no? En la universidad es importantísimo. Primero, el diálogo entre disciplinas, ¿no? Entonces, comentamos mucho que los estudiantes, los profesores, por ejemplo, que hacen cine, trabajen con aquellos que hacen literatura, ¿no? O aquellos que hacen artes escénicas, trabajen con la gente que hace qué sé yo, artes visuales, ¿no? Y nuestros proyectos se insertan en esa lógica y buscan responder a problemáticas concretas, ¿no? De distintos territorios, ¿no? Por ejemplo, tenemos escuelas de formación artística en distintos lugares de la ruralidad acá, del sector de, de Guayaquil, no tenemos proyectos que abordan los temas de discapacidad o capacidades especiales a partir de el estudio del cuerpo, de la comprensión del cuerpo, del psicológico. Entonces, hay muchos proyectos específicos también, como en el caso de Costa Rica, que trabajan en estos problemas. Y esa es nuestra manera de ganar legitimidad, ¿no? Responder, ¿sí? Tino, que travou aqui, desculpe. Congelou. Ah, ok. Sí, Tranquilo, bueno, Pablo, si quieres cierra la idea y ya vamos dando paso al final. bueno, sí, quería decir que, bueno, que nuestra universidad es riquísima en esta posibilidad de trabajar, y no solo dentro de las artes, sino que existe una formación que tiene transdisciplina con las ciencias humanas, las ciencias sociales. Creo que ese diálogo es muy contemporáneo, y creo que es también una respuesta a lo que fue la formación artística en el siglo XIX, ¿no? Encapsulada en la formación del entendimiento de las bellas artes, ¿no?
o de los conservatorios. Nosotros buscamos transformar eso y llevarlo, ¿no?, a experiencias propias de la creación artística y del territorio, ¿no? Eso es algo que hace la universidad. En cambio, el observatorio lo que busca es generar posibilidades para que estos oficios, ¿no?, estas políticas, esta economía, ¿no?, esta transversalidad logre llegar al escenario de las políticas nacionales, ¿no?, o territoriales o todo eso. Entonces, ahí yo quisiera cerrar respondiendo algunas de las preguntas que están en el chat, ¿no? ¿Cómo lo hacemos o qué debemos buscar, ¿no? Lo Y más rápido que puedas, Pablo, para poder alcanzar ahí a cumplir con los tiempos. quiero retomar esta idea. Las universidades, los centros de investigación, tenemos cada quien una historia diferente, metodologías, ¿no?, proyectos, ¿no?, que es importante ponerlos en común para replicarlos en distintos lugares. Tenemos que entender que hay países que tienen más recursos hoy, pero que quizás tendrán menos recursos mañana, ¿no? Y creo que haciendo red podremos justamente apoyarnos entre todos, ¿no? Entendiendo estos momentos de auge o de descenso tan propios de nuestras sociedades, ¿no? Y para eso necesitamos organizarnos tal cual como estamos organizándonos ahora, pero hacerlo permanentemente, ¿no? Sí. Entonces, quizás por ahí puedo cerrar mi intervención. Muy bien. Para terminar ya, porque la hora nos va ahí pillando justito, quiero invitar a Pablo y a Ivania a ver si nos pueden dejar un mensaje, una reflexión en torno a esta declaración de Mondiacult que hubo en México hace ya 2 años, en el 2022, en la que un centenar de ministras y ministros de cultura acordaron declarar a la cultura como un bien público mundial. Hemos escuchado a lo largo de esta hora en la que hemos estado ahí conversando un montón de temas. Es medianamente indiscutible el valor público de la cultura y las artes, mucho más allá de soporte económico, pero también hemos ido tocando a los desafíos del sector y conocemos en carne propia todas las fragilidades que tiene el ecosistema cultural. Entonces, a partir de ahí, un mensaje final de cierre y conclusivo desde la cultura como bien público mundial. Si quieres, Pablo, toma tú mismo la palabra y le damos el cierre a Ivania. Bueno, yo creo que es una declaratoria importante que ahora debe descender a una practicidad, ¿no? Creo que es importantísimo entender qué significa que la cultura sea declarada como bien público global. Habían otras posibilidades, ¿no? Es decir, que la cultura puede ser un bien común que establece otros principios y otros modelos de gobernanza, pero fue declarada como bien público global. ¿Qué significa esto? Principalmente en términos de gobernanza, que los estados tienen responsabilidad sobre el desarrollo de la cultura, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, nuestros observatorios, ¿no? Tienen no solo un deber de observancia, valga la redundancia, ¿sí?, de hacer investigación, generar cifras, análisis, ¿no? Pero también involucrarse en el ciclo de política pública, hacer incidencia, ¿no? Ese es como nosotros acá desde Ecuador entendemos el rol de un observatorio, no solo en el análisis, pero también aportando para que los gobiernos tengan las respuestas que exige esta declaratoria. Gracias, Ivania, y ya contigo cerramos. Gracias. Pensar en la cultura como bien público mundial es clave. Pablo ha señalado la injerencia de los gobiernos, de las naciones al respecto, pero yo acá quiero cerrar con algo también que ha surgido a propósito de todo lo que hemos discutido. Si estamos pensando en la agenda del desarrollo sostenible a futuro, hay que pensar a la cultura también como sostenible en el tiempo, diversa, permanente, cambiante y clave en las discusiones, tanto en los ámbitos de gobernanza de nuestras naciones, de las universidades y de las comunidades mismas, de las sociedades mismas. Entonces, pensar en el bien público, la cultura como bien público mundial, pero también como bien público mundial sostenible en el tiempo. Gracias. Gracias, Ivania, gracias, Pablo. Les vuelvo a dar las gracias a quienes se incorporaron a medio camino. Estuvimos hablando hoy día en esta cuarta sesión de los conversatorios iberoamericanos con observatorio. Esta es la cuarta de 12 sesiones. Nos juntamos el tercer lunes de cada mes a las 6 de la tarde de España, a las 5 de la tarde de Portugal, a la 1 de Brasil,
Hoy día estuvimos conversando con Ivania Barbosa del Centro de Investigación en Identidad y Cultura de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Ivania. Y con Pablo Cardoso del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes de Ecuador. Agradezco a los compañeros con quienes coorganizamos esta iniciativa, el Observatorio de Políticas de Ciencia, Comunicación y Cultura de la Universidad de Minho, que están hoy en representación Manuel Gama y Rui Vieira, y a Fátima Makiuki del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Brasilia. Aprovecho también a agradecer a Héctor, no me atrevo a decir bien tu apellido, Héctor Skargodlowski, mira, seguro lo haré mal, pero va a estar con nosotros en la sesión de septiembre. ¿Cómo era? Skargorowski. Shargorowski. Lo voy a dejar apuntado porque estaremos conversando con Héctor en la sesión del 15 de septiembre. Gracias, Héctor. Y la próxima sesión, en todo caso, es el día 19 de agosto a las horas señaladas, y agradecemos a esta audiencia de participantes que hemos tenido hoy. Y recuerden que la grabación de esta sesión y las de las 3 anteriores va a quedar colgada en las distintas páginas web, y las vamos a compartir también por las redes sociales de los distintos, ya 27 o 30, como decía recién Manuel, observatorios, sistemas de información cultural o centros de investigación que nos hemos juntado con, al menos con la voluntad de poner sobre la mesa un montón de temas que nos parecen relevantes. Así que, dicho esto, a nombre de la Universidad de Valencia y del Observatorio Cultural, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por su tiempo, y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias.